soy Amapola Nava de la Agencia Informativa CONACYT. Bienvenidos a su programa En Entrevista. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el Centro de Atención al Talento, también conocido como CEDAT, la institución más grande de América Latina enfocada a dar atención a niños sobredotados. Estos pequeños muchas veces son mal diagnosticados con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y por lo tanto reciben un tratamiento inadecuado que no permite que sus capacidades se desarrollen todo lo que podrían. Yo soy Amapola Nava y los invito a acompañarnos en la cabina de Radio Conciencia ubicada en los estudios de la Agencia Informativa CONACYT en las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, para hablar el programa el día de hoy, tenemos como invitado a Andrew Almazán Anaya. Este joven mexicano es sobredotado y terminó la licenciatura de Medicina a los 16 años. Ahora, a sus 21 años, ha terminado su doctorado en Innovación Educativa en la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey y, aparte, es director del Departamento de Psicología del Centro de Atención al Talento, del CEDAT. Muchas gracias, Andrew, por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación. Perfecto, pues empecemos a hablar sobre los niños sobredotados, que muchas veces se les conoce, no sé si correcta o incorrectamente, como niños genios o niños superdotados. Bueno, parte de la terminología oficial es sobredotación, niños sobredotados, pero de manera más coloquial se les sigue llamando niños genio. Lo que ocurre es que en los años 50 se consideró que no era conveniente decir niños genio por los estereotipos que se tienen. Y por eso se usa la palabra sobredotación, que por definición estadística es aquel niño, o también puede ser un adulto, que obtiene un coeficiente intelectual, esto es el IQ, mayor a 130 puntos. Y bueno, sobredotación es lo que se considera la condición de ser más inteligente. Ok. ¿Y qué características presentan estas personas o estos niños sobredotados? Bueno, existen la forma científica de diagnosticar sobredotaciones con pruebas psicométricas, pero claro, hay un proceso previo para saber cuáles casos ameritan pruebas y quizá cuáles no. Esto se llama que es un perfil del sobredotado. En el CEDAT hicimos la investigación más grande del siglo XXI, incluso fue publicada aquí en una revista de CONACYT el año pasado, se llamó El verdadero rostro del niño genio, y este es el perfil con más de 2.500 casos de niños sobredotados ya detectados. Con esto lo que se hizo es, bueno, sabemos que son niños hiperactivos, se distraen fácilmente y esto hace que muchas veces sean mal diagnosticados con TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Además de esto, son niños que aprenden más rápido, aprenden temas que no son típicos para su edad, pero también son más sensibles emocionalmente. Eso hace que cuando reciben el acoso escolar o bullying, pues claro que los efectos psicológicos sean más severos. Claro. Y háblanos de este estudio. Estos 2.500 casos detectados, ¿de dónde los obtuvieron? ¿Fueron aquí en México? Sí, en los casos de detectados son niños que vinieron de manera presencial al CEDAT, que actualmente tiene sede en Ciudad de México, que es la oficina central, y también en Guadalajara. Y como la institución más grande de este campo en México, lo que hicimos fue, por el que llegan los niños, primero se filtran los casos con este perfil para saber si requieren pruebas, y una vez que hacen las pruebas, ahí nosotros expandimos el perfil. Empezamos a ver las características que compartían los niños, ya sea de hiperactividad, de aprendizaje, incluso hasta nos fuimos a características más fisiológicas. En ese perfil incluso pudimos desmentir el mito de que los niños sobredotados usan gafas. Realmente la incidencia de problemas visuales entre niños sobredotados y el promedio es el mismo, cercano al 33%. Pero si se tiene el mito, dicen niños genio y inmediatamente gafas. Lo que muchas veces ocurre es que el niño que lee más se da cuenta de que tiene problemas en la vista. Pero bueno, ahí se desmintió también, no hay ninguna diferencia visual. Son como estereotipos, ¿no? Sí, bueno, es un estereotipo y al final lo que se buscó demostrar es, son niños normales, no tienen una característica, física así que sea tan evidente que digan este es genio, ¿no? Más bien es el comportamiento que es donde se va notando. Con eso fuimos detectando caso por caso, fuimos analizándolo con estadística y bueno, entre más número de casos se tienen, cuando superamos los 500 casos, empezamos a usarlo para ayudarnos a identificar también nuevos niños. Realmente la investigación tiene, 90% de los casos son de México y otro 10% son niños que han venido de Estados Unidos, algunos incluso desde África del Sur o de América del Sur, porque son gente que quizá no han tenido centros quizá para detectarlos y pues vienen al diagnóstico, después regresan a su país, pero claro también quedan asentados en este perfil.
O sea, vienen desde otros países al CEDAT a diagnosticarse. Sí, entonces, no es la mayor parte de la Increíble. población, pero sí se reciben. Lo que es mucho más común que se ve todas las semanas son decenas de casos de niños que vienen de varios estados lejanos. Hablamos desde Tijuana o Chiapas, Yucatán, que bueno, como actualmente donde se pueden diagnosticar es en Ciudad de México y en Jalisco. Bueno, todavía faltan muchos estados. Se espera que sí haya atención futura, pero por el momento esos son los dos lugares donde se puede recibir primero el diagnóstico, pero también no solo se trata de darles el diagnóstico de IQ. El coeficiente intelectual decimos es sobredotado, sí, pero bueno, no tiene que haber algo más. De otra manera, es decir, es como decirle a alguien tiene talento deportivo, pero no hay nada que hacer, no hay donde entrenar. Afortunadamente en México sí hay opciones, pero todavía se están expandiendo. Ok, entonces, ¿cuál es la razón específica de que un niño sobredotado reciba atención especial? ¿No es suficiente con que vaya a su escuela normal? Bueno, aquí lo que ocurre con los niños sobredotados es que requieren más estimulación cognitiva que el promedio. Y tenemos aspectos tan conocidos, por ejemplo, un niño que tiene problemas visuales o un niño con ciertas discapacidades, bueno, se entiende que, bueno, si tienen otras capacidades distintas, bueno, requieren un lugar donde se atiendan. En el caso de los sobredotados lo comparamos más con la gente que tiene talentos deportivos muy especiales. No se considera que sea extraño que si alguien tiene más talento deportivo lo manden a un lugar especializado. En el caso de sobredotación todavía eso se tiene que hacer más cultura, porque Claro. sí requieren instituciones especializadas. Para empezar, lo ideal es que un sobredotado sea atendido con otros niños como él. De esa manera mantienen la socialización con niños, bueno, que sean de su edad, pero sí con capacidades parecidas, y también que los temas que reciban académicos pues sean mayores. Entonces hablamos de niños que a veces a los 3 años ya pueden saber leer y escribir, o niños que a los 10 años ya saben cálculo diferencial y ya están viendo temas de licenciatura. Claro que cada caso es distinto, pero sí significa que tanto el lugar donde estén tienen que ser con sobredotados como los profesores también sobredotados. Y eso, claro, en un sistema tradicional es mucho más difícil. Por eso se busca que lo mejor es cambiarlos de ambiente, que esté un ambiente enriquecido. Entre más tiempo se les dé atención, los resultados son mucho mejores. ¿Y en el CEDAT niños de qué edades atienden? Las edades van de 2 a 16 años. Entonces, lo ideal es detectarlos muy pequeños, pero a veces muchos padres a los 2 años pues no se dan cuenta. Claro. Muchos llegan cuando ya sufrieron bullying, ya fueron discriminados, incluso hasta expulsados de la escuela, o cuando ya los maldiagnosticaron con TDAH o autismo y están hasta medicados. Ya a veces es un poco complicado, se puede trabajar, pero ya es niños de 7, 10, 12 años que el efecto social de regresión a la media, eso es el hecho de que la inteligencia se pierde con el tiempo, pues ya lleva muchos más años. Un niño de 2 años, en cambio, además de la plasticidad cerebral, tenemos el efecto que pues, son niños que tienen mucho más futuro en cuestión a que un niño de 2 años puede aprender varios idiomas con mucha más facilidad que alguien de 15. Claro. Por este efecto de la edad también. Por eso, nuestros casos preferimos sean pequeños, pero bueno, si se reciben hasta los 16. Bueno, y cuéntanos cómo es que trabajan en el CEDAT, ¿qué modelo educativo utilizan? ¿Es diferente digamos, al que se tiene en las escuelas regulares? Bueno, existen diferentes programas porque también consideramos que cada caso se tiene que valorar de maneras distintas. Hay niños que incluso vienen desde muy lejos, entonces lo que reciben es el diagnóstico y bueno, con eso los padres mínimo ya tienen la garantía de que no les digan que su hijo está mal, sino Claro. más bien que ellos busquen oportunidades. Incluso hay los casos que han venido, por ejemplo, de Veracruz, no hay instituciones de sobredotados allá, pero el hecho de que hayan venido, se diagnostican, bueno, hace que los padres busquen oportunidades. Y que queden tranquilos, ¿no? Sí. Que el niño no tiene un déficit. O también sí, ya están mal diagnosticados y para dar un ejemplo, en México de cada 3 diagnósticos de TDAH, 2 son erróneos porque son de sobredotados. Entonces, sí existe como tal un trastorno de atención, pero es mucho más raro de lo que actualmente se reporta. Lo que ocurre es que es muy fácil de una escuela decir TDAH, cuando a veces no es que no pueda prestar atención el niño, sino que pues, la escuela está aburrida y entonces el niño aprende más rápido y se distrae. Y es una gran diferencia entre TDAH y sobredotación. El niño con TDAH siempre se va a distraer. El niño sobredotado, en cambio, solo está distraído cuando se aburre, pero es voluntario, puede decidir poner atención si le interesa. Ninguna Claro. enfermedad ni ningún trastorno puede ser voluntario. Imaginemos que la diabetes o la hipertensión fueran voluntarias, que en algún momento sí o no, realmente si está el trastorno va a estar siempre. Claro. Entonces sí es parte de, primero, detectarlos para quitar el diagnósticos equivocados que existen, evitar que en un futuro quizá
pues muchas veces por ignorancia, falta de información, médicos, psicólogos, psiquiatras los diagnostican de esta manera, y también el hecho de que pues, sepan los padres que si el niño tiene más capacidad, pues sí requiere mayor estimulación. Ya los niños que sí van a programas, sí hay diferentes modelos. Los más exitosos son los que requieren más tiempo de atención. Y sí, hay niños un modelo que diseñé, bueno, junto con el Tecnológico de Monterrey para trabajar con sobredotados, que es un modelo más intensivo. Este es es el modelo con el que analicé para graduarme del doctorado en educación. ¿Fue tu proyecto de tesis? Sí. Okay. Este tiene que ver con la educación por competencias a tiempo completo. Eso significa que un niño esté con sobredotados todo el tiempo y 11 o 12 horas diarias reciba atención, aunque no significa 12 horas sentado, significa de actividades. Y ya, pues claro, un modelo de competencias implica que no solo va a estudiar, va a socializar con gente como ellos, como un sobredotado, pero se trata de que desarrolle inteligencia emocional, que haya deportes, que haya idiomas como inglés, francés o chino. Entonces, se trata de que darles una oportunidad pues, que incluso en muchos países, incluso desarrollados, no se llega a tener, más que en China, en Estados Unidos o en algunos países como Alemania. Y bueno, tanto significa darles una educación de calidad de primer mundo a niños sobredotados aquí en México. Oye, y en este modelo intensivo por competencias que dices que los niños tienen atención hasta 10 horas al día, ¿cómo es? ¿Están en el CEDAT todo el tiempo o los padres ayudan también con las actividades? ¿Cómo es que están, digamos, atendidos por tanto tiempo? Bueno, lo que es distinto, porque lo más común, tenemos 300 casos aproximadamente, que lo que hacen más bien es su modelo, es como modelo extraescolar. El niño va 2 horas, 3 horas a la semana, y ese es el modelo mucho más común que se hace. Okay. Ese modelo que se llama enriquecimiento extraescolar, o le llaman incluso pull out. Como clases extras. Sí, eso es, ahí sí los padres tienen una responsabilidad mucho mayor porque, bueno, estar con sobredotados una vez a la semana es muy bueno para mantener inteligencia desarrollada, pero se requiere más. Entonces, si el padre se queda pues sin darle más atención, pues claro que pues tenemos el efecto de que la inteligencia por falta de uso se va perdiendo. Es igual que un músculo. E incluso ahí viene el aspecto de que la inteligencia que no se utiliza se pierde. Aunque existe cierta controversia de que qué tan estable es la inteligencia, bueno, en la coeficiente intelectual lo que se ha visto es el niño cuando nace, que es especialmente sobredotación, hay genética. Esto es una mutación que se hereda, pero es solamente la primera parte. Si no se estimula, por mucha genética que exista, pues no va a haber nunca consecuencia. Y pues sí, entre más pequeños, la inteligencia es mucho mayor, y conforme pasa el tiempo, sí se va perdiendo. Es un potencial que incluso se estima que de cada 100 niños sobredotados que nacen, solo 4 conservan sus capacidades en la adultez. Wow, muy pocos. ¿Y cuántos niños en el CEDAT trabajan con este modelo intensivo? Bueno, el modelo ha variado con los años. Okay. Entonces, el modelo tiene un tope máximo porque tenemos 50 profesores que tienen que ser sobredotados. ¿Y cómo los eligieron? Y tiene que ser con 100 niños. Bueno, además que se atienden a los otros 300 niños que son el modelo es el extraescolar. Okay. Sí, lo primero, llegan los profesores, tienen que ser especialistas en su área. Porque supongamos que les dan clases de robótica, pues tiene que ser un ingeniero en mecatrónica para que el niño va a preguntar más de lo que generalmente alguien en un taller tradicional llega a hacer. Entonces el maestro tiene que saber para que también se trata de darles más autonomía en sus clases. Otros, como de chino, quien lo coordina es una egresada de Harvard de educación, y los profesores son nativos de China. Entonces, claro que el manejo del idioma va a ser absoluto porque es su idioma. Claro. Entonces, y también cada profesor tiene que pasar pruebas de inteligencia, porque ahí establecemos el concepto de empatía. Si un niño se está con profesores que ese profesor hace muchos años vivió lo mismo, pues claro que lo va a entender, va a saber por qué se para, cuáles son las necesidades. De otra manera va a haber un niño que se mueve y va a decir es un niño latoso, un niño hiperactivo. Si en cambio sí pasó por eso en la infancia, bueno, a ver, además de la cuestión cognitiva, está la cuestión empática. Y sí, pues eso es lo que más ha funcionado. ¿Y trabajan también por grados como en la educación básica? ¿Los niños van cursando primaria, secundaria, preparatoria? Bueno, el concepto de grados, bueno, se tiene que cumplir. Incluso nosotros somos partidarios de la política de que todos los grados se tienen que cumplir. Hay unos niños que quizá hemos tenido casos que, pues sí, han llegado a acelerar. Tengo el caso de Dafne, que es una psicóloga ya, ella tiene 14 años, pero ya acabó a los 13 la licenciatura en psicología en TEC de Monterrey. Entonces sí,
pero sí tuvo que cumplir todos los grados. No Claro. todos los niños se trata que aceleren de esa manera porque también hay que empezar desde muy pequeños. E incluso hay cuestiones circunstanciales que a veces no dependen del niño. Pero sí, si van a avanzar, sí tienen que ir grado por grado, porque nosotros consideramos, si un niño de forma tradicional tiene que cursar por todos, el sobredotado también. Ahora, a qué velocidad lo haga, eso sí es distinto. Quizá uno pueda ir más rápido, un 20%, 30% más rápido. Pero ya no depende de muchas veces del niño, depende incluso también que la madurez, incluso si un niño va a avanzar más rápido, se llama aceleración. Nosotros sabemos que la aceleración no es útil si no se tiene un complemento. O sea, si el niño acelera, que llega a ocurrir que se puede acelerar, se le brinca el grado, ahí es donde nosotros decimos no es tan conveniente. Si se brincan, lo que hacemos es exponer al niño a cuestiones sociales más difíciles sin acompañamiento. Lo único que causa es que, además de que el niño pierde conocimiento porque no se puede reemplazar información. No vio temas Sí. que... Una cosa es acelerarlas, ir más rápido, pero otra es brincárselas. Y también, ¿qué ocurre si un niño de 7 años, supongamos, se brinca un grado y ahora está con niños de 9? Entonces, si por el efecto de ser sobredotado tiene un 80% de probabilidad de bullying, ahora agreguémosle que por la edad está físicamente en Claro. desventaja. Entonces ahí es donde se ve ese tipo de aceleración, nosotros buscamos evitarla. La aceleración que se tiene que ver es, si un niño va a ir más rápido, primero es que siga yendo con compañeros de su edad. Hemos tenido otros casos que han acelerado no tanto, pero quizá que han entrado a la universidad a los 15 años, 14. En esos casos se ha buscado, con que ya estén yendo a la universidad, sí se tengan mínimo en algunas tardes convivencia con niños sobredotados de su edad. Quizá que no estén en el mismo grado, pero sí que no rompan esa esfera social que se tiene. De otra manera, es como aventarlos a un grado más avanzado y olvidarse del caso. Claro. Y, por ejemplo, tú que eres director del Departamento de Psicología en el CEDAT, ¿tienen atenciones psicológica, digamos, especializada para los niños? Sí, eso es primero, por lo que ocurre, con la sobredotación se tiene que diagnosticar con pruebas psicométricas. Entonces, Ok. por la ley de salud mental se requiere que el que aplique las pruebas tiene que ser un psicólogo calificado. Y luego sí, se tiene el aspecto psicológico, incluso hay más de 20 psicólogos que tienen que estar al pendiente de todos los niños. Porque una parte es lo que se enseña, pero otra parte es la parte de estabilidad emocional. Si un niño trae un cuadro de depresión por el rechazo que sufrió cuando estaba con niños promedio, pues ¿qué va a ocurrir? Que aunque se le quiera enseñar más, si no se resuelve ese aspecto emocional, pues no va a avanzar. Entonces sí, se tiene que dar la atención psicológica. Incluso en el CEDAT existe una división incluso para terapia para padres. Incluso hay Claro. un área que es para atención a padres de familia. Claro que el trabajo más fuerte es en los niños, pero sí, la familia completa sí se involucra en el aspecto psicológico. Y generalmente, ¿cómo les va también a los niños sobredotados con los hermanos, por ejemplo? Bueno, aquí tenemos el aspecto hereditario. La sobredotación depende de un polimorfismo genético, generalmente si un niño es sobredotado, el hermano es muy probable que también lo sea. Entonces, más que cómo lo tomen, lo que ocurre es que a veces los padres llegan a creer, es que este es el genio porque porque es el que tuvo problemas en la escuela. Y realmente no, a veces el otro hermano más pequeño o hermanas, porque las niñas incluso no llegan a ser detectadas porque se adaptan muy bien a la escuela. Porque Son más tranquilas. tienen más Ajá. inteligencia emocional en ese sentido. Ok. Pero ¿qué ocurre si no se les detecta? De todos modos, el efecto de no estimularlas es el mismo. Pero claro, si no hay bullying, porque se adaptan muy bien, pasan desapercibidas. Entonces los hermanos a veces no son detectados, aunque por genética su probabilidad es de más de 80%. Si es sobredotado, un hermano, según Lewis Terman, en las investigaciones que hizo hace más de 70 años, también con miles de casos, él encontró ahí hasta un 80% de probabilidad que un hermano lo sea. Es como si ya les llega un niño en el CEDAT Ujú. que es sobredotado, es probable que al diagnosticar a sus hermanos... Sí, es altamente probable. Ok. Incluso si son hermanos menores, más probabilidad. Ya no solo por genética, porque si un ambiente educativo o ambiente familiar hizo que un niño se sea inteligente, pues generalmente se va a repetir con toda la familia. Por eso Claro. cuando detectamos a uno, también buscamos que pues la familia completa vea, bueno, no desechen a los demás, especialmente a las niñas, porque a veces no se les percibe, pero también pueden serlo. Ok. Oye, y en el CEDAT también tienen trabajos de investigaciones, ¿verdad? Sí, entonces tenemos un área de investigación que empezamos con el perfil de sobredotado, que fue ese modelo que más se ha desarrollado. Otra investigación que se trabajó fue lo del modelo educativo con el Tecnológico de Monterrey,
que una investigación que ya está concluyendo, porque fue primero para ver cómo se trabajaban las competencias, pero competencias para la vida. Entonces, las que tienen que no solamente sea que el niño sepa usar una calculadora o que sepa hacer sepa una fecha o un personaje, sino que sea para que le sirva para algo. Y estas competencias van mucho más allá, empezando con la ética, por ejemplo. Si el niño sabe que cuando hace trabajos tiene que tener honestidad académica, eso va a tener un gran impacto, que si sabe una suma o no, realmente se tienen que trabajar las dos, pero pues ese fue un proyecto de incorporar estas otras competencias. También por parte del CEDAT también estamos trabajando ahora, estamos iniciando también con el TEC de Monterrey otros proyectos de enseñanza de matemáticas para niños sobredotados y de idiomas, pero desde temprana edad. Entonces, de cómo se puede enseñar a un niño de 4 años matemáticas más avanzadas, que sí esté acelerado, pero al final las técnicas sí varían. Porque el hecho de ser más inteligentes no quita que sean niños. Claro. Entonces sí se tienen que adaptar ciertas estrategias de enseñanza. Y las investigaciones que realizan entonces se hacen aplicando los modelos ahí mismo en el CEDAT. La mayor parte sí se han trabajado directamente ahí en el CEDAT porque tenemos una población muy grande. Muchos de los problemas a veces para trabajar con sobredotados en investigaciones es que no hay niños, porque la probabilidad de un sobredotado es 1 de cada 30, pero tenemos coeficientes intelectuales de algunos cercanos a 190, esos son 1 por cada 10 millones, entonces, wow. Aunque no hay tantos, porque es más raro, pero sí, lo que genera es, bueno, si tenemos una población de 300 niños que podemos trabajar con ellos, y bueno, de todos los que llegan, que quizás no se queden en atención, pero sí podemos también trabajar, pues como muestras, entonces sí, una investigación de una muestra considerable sí se puede realizar. ¿Y quién es el equipo de investigación? Me imagino que tú formas parte del equipo. Sí, incluso yo he dirigido el aspecto de investigaciones de gente que ha estado participando con nosotros, por ejemplo, el año pasado y antepasado estuvimos con la UNAM, con la doctora Patricia Iloldi, que ella se dedica también a educación, y hicimos una investigación sobre liderazgo educativo, pero esa fue de cómo el liderazgo educativo se aplica en los docentes. Por parte de la de competencias, por ejemplo, el doctor Armando Lozano, que es del Tecnológico de Monterrey, incluso sacamos un artículo el año pasado sobre las competencias para la vida. Entonces sí, esos son investigadores con los que hemos estado colaborando más. Ahora, últimamente, debido al que hemos desarrollado como CEDAT, somos uno de los organizadores principales del Congreso Internacional de Sobredotación Intelectual. Ya estamos teniendo ya investigaciones ya internacionales con investigadores, por ejemplo, como el doctor Del Siegle, que es el director nacional del Centro de Sobredotados de Estados Unidos, o el doctor Rinderman, que es un catedrático de Alemania, que ya son investigaciones distintas, como con la NAWAC también, por ejemplo, con la doctora Labastida, la de Economía, que estamos empezando también a analizar el efecto económico de los sobredotados sobre la sociedad. Esto es que si no se les apoya a los sobredotados, quizá por el aspecto humanitario, que sabemos que se pierden y que son un talento que puede desarrollar el país, pues que se les apoye por el aspecto económico. Se ha demostrado que entre más se apoya a los niños sobredotados, más incrementa el ingreso per cápita. Entonces hay una relación directa, y bueno, esa es una investigación también que es de interés quizá por un sector más financiero, pero aún así sí está relacionada con el aspecto de inteligencia. ¿Hay una relación directa entre el ingreso per cápita y la inteligencia? Sí, entonces se hizo en los estudios del doctor Richard Link, con el que también hemos estado en contacto, que es de Cambridge. Él encontró inicialmente que en la inteligencia promedio de un país, pues ya no significa cuántos sobredotados o no haya, pero sí la inteligencia de un país promedio depende de las políticas educativas, pero también depende del porcentaje de sobredotación. Entre más niños y adultos sobredotados haya, la inteligencia promedio del país sube. Claro. Y ahí en ese promedio ahí está la relación inteligencia y el ingreso per cápita. Y se pensaba que quizá era porque si hay más riqueza se desarrolla más inteligencia, pero se encontró que no, que en Corea del Sur, por ejemplo, después de la guerra que tuvieron en los años 50, por el aspecto de inteligencia, que allá tienen un promedio de 108, se recuperaron, incluso superaron a México en menos de 40 años, cuando realmente ellos en los años 50 empezaron con un índice económico menor al de México. Claro, pero fue por aspecto intelectual. La riqueza como consecuencia de la inteligencia, sí, y no la inteligencia como consecuencia de la riqueza de un país. Sí. Oye, ¿y desde cuándo empezó a trabajar el CEDAT? Nosotros empezamos a trabajar en el 2010 de manera formal, eso llevamos ya 6 años, como parte de la necesidad de que hubiera un centro, primero una alternativa para diagnosticarlos, pero también el empezar a crear conciencia sociales, o sea, de que la gente sepa que existen. Ya saber que existen hace que muchos, en lugar de recibir malos diagnósticos o incluso evitar que se vayan del país, porque el CEDAT surge como esta medida.
Llevamos ya 6,000 casos detectados, pero son 6,000 casos de que se estima que hay 1 millón en México. Entonces todavía falta mucho, pero ya es un gran avance el hecho de ya estar empezando a diagnosticarlos, que se haga investigación, pero también que ya se esté hablando de esto en los foros científicos. ¿Y existen otras instituciones o, no sé, programas gubernamentales que atiendan a estos niños o ustedes son la única? Bueno, hemos hecho, hace varios años hicimos un programa piloto con el gobierno de la Ciudad de México para intentar detectar sobredotados. Aunque ya cuando se habla de programas piloto, pues a veces lo que hace falta también llega a ser que, bueno, quizás si se va a hacer un programa, nosotros hemos trabajado que los niños cuando reciben atención se les siga dando durante varios años. Porque, por ejemplo, el modelo de SEDAT es autosustentable. Significa que si no importa que cambie el sistema político, que cambie quizá algún dirigente, va a seguir, porque se busca que si un niño ya empezó, ya quizá ya tiene su alternativa, pues que se trata que persista. En Estados Unidos en el 2008 muchas escuelas de sobredotados desaparecieron porque tenían subsidios. Okay. Entonces, algunas hasta 60% de subsidios, entonces viene la crisis, se van los presupuestos y desaparecen las escuelas. Todavía existen en Estados Unidos, pero son un menor número de los que había antes. Entonces se trata de que si el niño entró en el 2011 o ahora, tenga garantía que en 2, 3, 4 años sí pueda seguir. Porque hay niños desde muy pequeños que pueden empezar esos programas, se trata de no dejarlos a la mitad. Claro. Entonces, de programas más bien los que existen son más internacionales. Los que incluso hemos buscado que se repliquen aquí en México han sido unos de Hong Kong, otros de la Universidad de Connecticut, incluso la Universidad de Kentucky, que incluso son ponentes e investigadores internacionales que incluso han venido a México a llevar traer investigaciones y buscar, que afortunadamente lo hemos empezado a hacer, que ese modelo se empiece a trabajar aquí también. Y ahí fue donde trajimos la idea de que los niños sobredotados recibieran clases por profesores sobredotados. Claro. ¿Y dónde pueden encontrar, dónde pueden encontrarlos? ¿Dónde está el SEDAT? Bueno, el SEDAT está en la colonia del Valle, también está en Guadalajara. Y lo primero que se busca con los padres es que se revise el perfil del sobredotado. Lo tenemos de manera gratuita en la página de internet de SEDAT. SEDAT son las siglas de Centro de Atención al Talento. Es www.sedat.com.mx. Ahí al entrar los padres o los maestros también, porque los profesores también pueden ayudar en este proceso, detectan, bueno, si un niño es más inteligente, va a tener características de hiperactividad, el mismo aprendizaje, pero también la sensibilidad emocional, todos esos aspectos que son conductuales, pero sí se pueden apreciar. Si detectan que un niño tiene parecido a un sobredotado, pues que no se queden con la duda, que sí vayan a realizarse un diagnóstico. Incluso de manera paradójica, si están diagnosticados con TDAH o con Asperger, autismo, bueno, eso a veces es necesario revisar realmente qué es lo que tiene el niño. Ya cuando se hace, ahí es donde ya se revisa o no se amerita o no las pruebas psicométricas. Y de esa manera ya se ven incluso a veces qué programas existen a veces para atenderlos. Pero sí, es un proceso que los padres o los profesores también pueden referir niños. Y es la manera, porque no podemos ir escuela por escuela a buscarlos, pero sí los padres y los maestros pueden referir los casos al SEDAT. Pues ya saben, hay que estar atentos y el perfil del niño sobredotado en México está en la página del SEDAT, se las recuerdo, www.sedat.com.mx. Y por desgracia ya se nos está terminando el tiempo, pero quiero darte las gracias, Andrew, por habernos acompañado. No, muchas gracias a usted. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Gracias en la producción a Diana Morán y a Dani Galeno. Les recuerdo que el objetivo de la Agencia Informativa CONACYT es la comunicación pública de la ciencia, así como la creación de un canal informativo de la ciencia, la tecnología y la innovación en México.